Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido a su programa Hablando Derecho. Como siempre es un gusto verlos en este lunes. Y recuerden, pues ya iniciamos en diciembre estas fechas tan importantes para reunirnos en familia y sobre todo pues con esta familia judicial. Este programa es del Tribunal Superior de Justicia junto con Radio y Televisión de Hidalgo para que usted se entere qué es lo que está pasando en esta familia judicial, cuáles son los nuevos proyectos que ellos tienen y también tenemos pues muchos invitados que valen muchísimo la pena que usted y su familia los escuche. Y pues bueno, acuérdense que estamos en redes sociales, en Facebook y en Twitter, en Facebook en Hablando Derecho y en Twitter en Habla-Derecho para que cualquier duda de verdad aprovechen nuestros invitados del día de hoy. Saúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, como siempre un gusto. Isabel, muy buenas tardes, es un gusto saludarte y saludarlos a ustedes, amigos del auditorio. Qué bueno que nos acompañan nuevamente en esta emisión más de su programa Hablando Derecho, que como nuestra compañera ha referido, es este esfuerzo del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo y el Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo para llevar a ustedes lo más actualizado en materia de las actividades que lleva a cabo nuestro tribunal, pero sobre todo para que usted conozca sus derechos, sepa cómo ejercerlos y que podamos tener una sociedad con mucha mayor paz, que es lo que nos hace falta. Y bueno, en este caso vamos a hablar de un tema que siempre está preocupando a las personas por esta idea de saber si el servidor público actúa bien, actúa correctamente, actúa pegado a derecho, porque la gente dice, bueno, es que yo no sé de derecho, yo no soy abogado, yo no sé si están haciendo las cosas de manera adecuada. Por eso el día de hoy vamos a tocar un tema sensible y nos gustaría que se quedaran con nosotros para poder escucharlo. El día de hoy vamos a platicar de Código de Ética, de Conducta y Comité de Ética del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Es su programa Hablando Derecho. Bienvenidos, comenzamos. Pues como bien dijo mi compañero Saúl, qué importante es la paz en nuestra sociedad y sobre todo que nosotros como funcionarios estemos actuando con ética y pues obviamente tenemos que regirnos por ciertos códigos y para esto tenemos al maestro Víctor Juárez González, quien es consejero presidente de la Comisión de Investigación y Estudios Jurídicos, quien nos va a estar platicando de este tema. Maestro Víctor, es un gusto tenerlo en el programa Hablando Derecho. ¿Cómo está? Gracias, muchas gracias, muy buena tarde. Gracias, magistrada, gracias, Ferman, estimado amigo. Pues aquí estamos muy contentos de estar en este programa, en un tema tan importante y pues un saludo al público. Claro que sí, pues bueno, pues tienen a la persona experta, quien es de la Comisión de Estudios Jurídicos y pues analizar todas estas situaciones que a veces como funcionarios nosotros tenemos que estar cuidando y sobre todo que esté regido dentro de un código de ética. Y bueno, para esto quisiéramos saber, ¿qué es el código de ética? Bueno, en primer lugar tendríamos que definir que un código de estos es un cuerpo normativo que va a contener principios, valores, reglas de integridad que van a regir la conducta de todas las servidoras y servidores públicos del Poder Judicial y también de los auxiliares administrativos, como son los peritos. Van a regirlo, su actuar, a efecto de que sea un actuar de excelencia. Esa es la finalidad primordial de un instrumento como lo es un código de ética. Bueno, pues para esto ya entrando en el tema, pues vamos a ver una cápsula aquí de lo que ya nos ha dicho el maestro Víctor, sobre todo de lo que es el código de ética, para que usted entienda mejor qué es lo que nos vamos a dedicar el día de hoy a platicar. Vamos a una cápsula y regresamos. El 30 de octubre de este año se llevó a cabo la instalación del Comité de Ética Judicial, que encabeza la magistrada Blanca Sánchez Martínez, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo, en sesión conducida por la secretaria técnica del órgano, Ariana Itzel Duarte Martínez, rindieron protesta como integrantes la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, Jacqueline Velázquez Ramírez, el consejero Víctor Juárez González, el magistrado Fernando González Ricardi y la jueza Ninfa Vargas Mendoza. La magistrada Sánchez Martínez destacó que el Código de Ética del Poder Judicial, del cual derivó la instalación de este comité, tiene como objetivo que los servidores busquen una constante actualización, no solo en materia jurídica, sino también en aptitudes, valores, capacidades profesionales y humanas que permitan ofrecer a la población un servicio de calidad.
Bueno, pues muy importante viene este órgano colegiado, ¿no? Como hemos estado viendo dentro de la cápsula, que se va a dedicar pues a todos estos elementos de la ética dentro de los funcionarios del Poder Judicial. Y ya nos estaba platicando, consejero, pues bueno, todas estas cuestiones de qué es el Código de Ética, pero también cuál es el origen de este código. Muy bien, permítanme aquí hacer un paréntesis, una breve reseña sobre los antecedentes de un código de ética como lo es el del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, también sobre el procedimiento que se tuvo que llevar a cabo internamente en el Poder Judicial. Primeramente hay que señalar que ya contábamos en el Poder Judicial anteriormente con 2 códigos de ética, nada más que el último, la última actualización ya databa de hace más de 10 años. Entonces, no solamente por el transcurso del tiempo, sino también porque habían sobrevenido varias reformas constitucionales ya, entre ellas la del Sistema Nacional Anticorrupción de 2015, que habían cambiado el panorama en torno al tema de la ética judicial. Hubo la necesidad entonces de que se emitiera un nuevo código de ética. Este nuevo código de ética debería tener una particularidad. Debía obedecer, acatar los lineamientos que emite el Sistema Nacional Anticorrupción. Unos lineamientos que rigen cómo debe emitirse un código de ética. Es decir, hoy por hoy no podemos emitir un código de ética de manera subjetiva o arbitraria, dependiendo del parecer del titular de un órgano o una entidad de gobierno, sino que debe regirse por esos lineamientos. Lineamientos que fueron expedidos recientemente en octubre de 2018. A partir de ese momento es cuando el Poder Judicial del Estado de Hidalgo estuvo en la aptitud ya de emitir su código de ética. Entonces ya teníamos las directrices, cómo debe elaborarse un código de ética. Pero, ¿cómo íbamos a obtener la información sustantiva que tuviese ese código de ética? ¿Cuál es el contenido en sí? Claro, para que no fueran ocurrencias, ¿no?, de todos, o sea, tiene que ser una uniformidad. Nos dimos entonces cuenta en la Comisión de Investigación y Estudios Jurídicos del Consejo de la Judicatura, esa comisión la presido actualmente, nos dimos cuenta, pues, en primer lugar, de nuestras limitaciones. ¿Cuáles? Pues de que no somos filósofos en derecho, claro, que no somos tratadistas en ética, y que entonces necesitábamos empaparnos, involucrarnos de manera seria, responsable sobre este tema. Es ahí donde el equipo que trabaja con su servidor en la Comisión de Investigación y Estudios Jurídicos hizo una labor de investigación, de consulta, de reflexión, de ponderación de muchos antecedentes y documentos en torno al tema de la ética judicial. Ese trabajo llevó días que se convirtieron en semanas y al cabo de unos meses pudimos obtener un resultado. Un trabajo exhaustivo que además quiero aprovechar en esos momentos, si me lo permiten, para hacer un reconocimiento a la labor que realizaron mis compañeras que integran esta comisión y que la conforman. Y son mis compañeras Mariela Benítez y Jenny Cruz, que estuvieron investigando todos estos documentos y voy a mencionar cuáles son: el Código Iberoamericano Modelo de Ética Judicial, también los principios básicos sobre la independencia de la judicatura, los principios de Bangalore sobre la conducta judicial, el Código Modelo de Ética Judicial que existe en nuestro país, el Estatuto del Juez Iberoamericano, el Código de Comportamiento Ético Judicial de República Dominicana, y todos estos documentos, obviamente, con el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación y los distintos códigos de ética de las entidades federativas, fueron el sustento, fueron la base para que se obtuviese un proyecto. Ese proyecto sobre el Código de Ética y el Código de Conducta. Una vez que se obtuvo esos proyectos, se socializaron, se compartieron para que fueran analizados y fueron fortalecidos con sus aportaciones por parte de las magistradas y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, así como de la consejera y los consejeros de la Judicatura, quienes aportaron valiosas e importantes colaboraciones, de tal manera que fue un trabajo conjunto que permitió que el día 12 de julio de este año, en una sesión de pleno general, el Poder Judicial aprobara esos códigos, el de ética y el de conducta, y el día 2 de septiembre del mismo año se publicaran en el periódico oficial del Estado de Hidalgo. Aprovecho por último para hacer una atenta invitación al público para que haga una consulta de esos instrumentos, porque de nada sirve haberlos obtenido si realmente lo importante es que se puedan consultar,
¿Por qué? Porque ahí está contenida una aspiración del Poder Judicial. Claro. ¿Qué aspiración? Obtener la excelencia en la impartición de justicia, magistrado. Okay. Bien, excelente. Como ustedes se dan cuenta, amigos, es un tema interesante y efectivamente nos lleva a la reflexión de qué es lo que el Poder Judicial va a hacer para que la conducta de sus servidores públicos sea la adecuada para el público. Pero de esto seguiremos hablando una vez que regresemos de un corte. Este es su programa Hablando Derecho. No le cambie, regresamos. El Código de Ética se aplica a los servidores públicos del Poder Judicial, las personas que laboran en este y las y los auxiliares del Poder Judicial. Regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho, recordándoles que estamos en redes sociales, en Facebook y en Twitter, en Facebook en Hablando Derecho y en Twitter en @habla_derecho. Estamos con el tema Código de Ética, de Conducta y Comité de Ética del Poder Judicial, junto con el maestro Víctor Juárez González, quien es nuestro invitado, consejero presidente de la Comisión de Investigación y Estudios Jurídicos del Tribunal Superior de Justicia. Bueno, maestro, pues nos está platicando de cómo fue el origen, toda la investigación que tuvo por parte de su comisión, la investigación obviamente para poder realizar este código, analizar lo que es en el concepto como tal, lo que ya nos dijo en el bloque pasado, pero ¿cuál es la estructura de este código de ética? Y si bien a veces queremos notar que el funcionario a lo mejor no nos asistió la razón en una sentencia y se piensa que por eso está actuando mal también el funcionario, ¿no? Sería como importante ver en esta estructura qué es lo que contiene este código y para qué efectos va a ser este. Sí, hay que hacer notar una situación. El Código de Ética del Poder Judicial de la Federación contiene escasos los 5 principios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de uno de ellos, de la excelencia, se derivan 17 valores, virtudes. Sin embargo, debo señalar que cuando nosotros empezamos a redactar el Código de Ética del Poder Judicial del Estado, nos percatamos que nos estábamos excediendo sobre esos principios, esos valores, en relación a ese Código de la Federación. Pero debo reiterar que eso obedece a que ya existen unos lineamientos. Cuando se expide el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, no existían esos lineamientos y entonces podían redactarlo ellos de acuerdo a su valoración. Ahora, de acuerdo a esos lineamientos de 2018, se exigen determinados principios y entonces diré que por ese motivo es que concluimos el trabajo estableciendo 25 principios, 20 valores y 13 reglas de integridad. Esas reglas de integridad, por ejemplo, no se hablaba de ellas en las épocas en las que se emitió el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación y ahora ya se exigen en esos lineamientos. Debe contar un Código de Ética con sus reglas de integridad. Okay. Bueno, ¿y cuál es la diferencia? Usted, consejero, refirió 2 cuerpos normativos distintos. Se refirió a un Código de Ética, pero también mencionó un Código de Conducta. Es decir, estamos hablando de 2 ordenamientos distintos. Así es. ¿Y en qué consiste entonces el Código de Conducta? Aclaro una vez más lo del Código de Ética. Es un ordenamiento, el Código de Ética, que va a definir esos principios, esos valores y esas reglas de integridad. Son directrices, son guías de comportamiento, de un buen comportamiento, no solamente de una jueza, un juez, una magistrada, un magistrado, sino de todos los servidores públicos, actuario, secretario. Son guías para el buen comportamiento de los integrantes del Poder Judicial e incluso de los peritos nombrados por el Poder Judicial. Pero ahí están esas directrices que están ahí establecidas, muy claras para que se obtenga una excelencia judicial. Pero ¿cómo las vamos a aplicar? ¿A través de qué forma? En concreto, de manera puntual, ¿cómo las vamos a aplicar? Para eso está el Código de Conducta. Este último nos va a definir específicamente cómo las vamos a materializar. Es la norma instrumental de los principios. Digámoslo así, así es. Y debe derivar, debe de corresponder al Código de Ética, desde luego. Maestro, ¿y cuál es la finalidad de estos códigos? Bueno, pues tenemos varias finalidades, yo así lo estimo. Una de ellas es la prevención. ¿Prevenir qué? Prevenir actos de corrupción, también prevenir la comisión de faltas administrativas.
Esas son, digamos, una de las finalidades. También un código de ética y un código de conducta nos va a servir para fortalecer el servicio público, que sea un servicio íntegro y ético. Pero yo también advierto una finalidad más, bueno, realmente ocupo las palabras de los diseñadores, de los redactores del Comité de Ética Iberoamericano, Rodolfo Vigo y Manuel Atienza, que ellos, uno de ellos nos comenta que, vamos, ¿para qué queremos un código de ética, un código sobre todo el de ética? Pues para alcanzar esa excelencia, pero vamos a verlo así. Dice Manuel Atienza y Rodolfo Vigo, el juez o la jueza, el juzgador, la juzgadora, cuando emiten sus sentencias, cuando actúan impartiendo la justicia y aplican el derecho, pregunto yo, ¿con eso ya serán unos juzgadores excelentes? Realmente ellos contestan, no. Realmente lo que están haciendo es cumplir con su trabajo, cumplir con una medianía, incluso uno de ellos le llama la mediocridad judicial. Es decir, solamente están acatando el derecho, pero no están llegando a ese nivel, a ese otro nivel, que es la excelencia. Entonces, ahí es donde entra el código de ética. Esa es una de las finalidades entonces del Pero, por código. ejemplo, me interesa mucho su ejemplo, me pareció muy interesante. ¿Cómo llegar a eso? O sea, ¿se refiere más como a la sensibilidad que uno debe tener como juzgador? Porque, bueno, al final tenemos ciertas reglas, como prácticamente los tratados, nuestras leyes. ¿Cómo llegar a eso? O sea, ¿cómo el código de ética nos hace dar esa excelencia, ese paso a la excelencia? O sea, sí me gustaría como saber ello. Uno de los principios del código de ética obviamente tiene que ver con esa medianía, que es la legalidad, por ejemplo, claro, el respeto a los derechos humanos. Es algo que los juzgadores tienen que hacer. Pero existen muchos ejemplos dentro del código de ética y código de conducta que nos van a llevar a esa excelencia. Por ejemplo, el colaborar con los compañeros, el llegar temprano al trabajo, el tratar bien a los compañeros, no solamente a los justiciables, a los que ocupan el servicio del Poder Judicial, claro, sino también entre compañeros. Entre compañeros debe haber un buen trato, debe haber un decoro, una cortesía. Existen, insisto, más ejemplos. La economía, el usar bien los recursos que nos asignen como servidores públicos, el material que nos dan, los recursos, utilizando la racionalidad. También está, propiamente hablando, la diligencia, cumplir el trabajo, no solamente aplicando la norma, claro, sino haciéndolo en los tiempos correctos para que no genere dilaciones indebidas y que esto va a generar o va a devenir en una injusticia. Digo, es solamente por poner un ejemplo. Todos esos casos son lo que nos van a conducir a una excelencia judicial. Claro. Bueno, esto que nos refiere, consejero, implica la actuación no solamente de los funcionarios estrictamente relacionados con el ejercicio de la jurisdicción, porque al final de cuentas, dentro de un juzgado es juez, secretario, actuarios como funcionarios judiciales, magistrados, secretarios de sala, etcétera. Pero la consecución de estos objetivos también tiene que ver con el resto del personal en todas y cada una de las áreas. Por eso yo le pregunto, ¿a quiénes les es aplicable los códigos de ética y de conducta del Poder Judicial del Estado de Hidalgo? Desde luego, Ferman, el código de ética y código de conducta son aplicables en primer destinatario directo, serían los juzgadores, ¿no? Pero como tú lo indicas, también el personal administrativo, los auxiliares, incluso como lo he dicho, los peritos, que son encomendados por el Poder Judicial para dictaminar, para emitir su opinión pericial en un determinado asunto. Y estos son las personas obligadas a acatar esos códigos de conducta y de ética. Aquí haría una breve explicación de que no solamente ellos son los interesados en conocer esos códigos de ética y conducta, es decir, los servidores públicos que acabamos de referir, sino también la sociedad. Porque si sabemos muy bien, sobre todo en los tiempos actuales, que la sociedad nos exige servidores públicos o impartidores de justicia de excelencia. Eso es lo que nos piden. Pero ¿cómo va a exigir la sociedad esa excelencia si no conoce los mecanismos o los medios para alcanzarla? Entonces, precisamente para eso están los códigos de ética y conducta, para que ellos sepan cómo podrían exigir a los servidores públicos esa excelencia, esa puntualidad, esa diligencia, ese decoro, esa cortesía, ese profesionalismo. Ahí están todos los conceptos y que si los conoce la sociedad, entonces va a poder saber cómo hacer llegar sus peticiones más en concreto, más materializadas, hacia el servicio de la impartición de justicia.
Y bueno, por lo que bien refiere, maestro, creo que existe un órgano, lo vimos ahí en la cápsula, ¿no? Encargado de garantizar que se esté cumpliendo este código de ética, este código de conducta. ¿Cómo está integrado este órgano colegiado, por lo que vimos en la cápsula? Este órgano es colegiado, 5 miembros. El primer integrante es el presidente o presidenta del Tribunal Superior de Justicia. También lo compone la presidenta o presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, una magistrada o un magistrado del Tribunal Superior de Justicia, una consejera o consejero de la Judicatura y una jueza o un juez. Esos son los miembros del Comité de Ética Magistrada. Ok, ¿cómo garantizan que esto se lleve a cabo? O sea, cualquier situación ellos lo tienen que analizar, si se está garantizando, cualquier queja, ¿cómo se llega a este órgano? A través de denuncias. Si viene de la sociedad, incluso de los mismos miembros del Poder Judicial, que pueda estarse quejando respecto de otro miembro del Poder Judicial, es a través de denuncias que presentan ante el Comité de Ética. ¿Cómo garantizan el cumplimiento de estos códigos, del Código de Ética? Porque hay que decirlo, el Comité de Ética garantiza el cumplimiento de los 2 códigos, no solamente el de ética, sino también el de conducta. ¿Cómo lo hacen? En primer lugar, a través de esa función que tienen de resolver consultas. Es decir, está el Código de Ética y el Código de Conducta, pero quizá existe alguna disposición que no podamos interpretarla o no sepamos interpretarla. Entonces, para eso está este comité, para que resuelva esas dudas, esas interpretaciones. Entonces, esa interpretación que va a estar diciéndonos cómo deben tomarse esas disposiciones, de alguna manera implícitamente nos van a estar garantizando una aplicación correcta de los principios, de los valores y las reglas de integridad del Código de Ética y del Código de Conducta. Pero también tienen otra forma de garantizar el cumplimiento, que es a través de la emisión de recomendaciones. El Comité de Ética es un órgano que no va a emitir sanciones, hay que decirlo, no emite una sanción, más bien son recomendaciones que no son vinculatorias, no obligan. Sin embargo, sí hacen postulados, opiniones sobre determinado actuar de los servidores públicos. Entonces, a través de esas opiniones o recomendaciones no vinculatorias es como se están garantizando por parte del Comité de Ética el cumplimiento de estos códigos. A ver, esto es interesante sobre todo para que nuestros amigos del auditorio identifiquen bien la labor de este comité, porque estoy seguro que de entrada, tal vez a muchos de nuestros amigos les pareció o les dio la idea de que el Comité de Ética pudiera constituir una instancia para ir, quejarse del funcionario, del servidor público y que éste reciba una sanción por lo que el usuario del servicio considera un actuar indebido. No es así. Por eso existe una instancia independientemente al comité, que sería el área de Contraloría, la Comisión de Disciplina, ¿no? Es decir, quien atendería las quejas administrativas. Así es. Aquí es un punto muy importante porque me permite aclarar algo. Dicen estos redactores del Comité Iberoamericano, dicen ellos, cuestionan, bueno, si ya tenemos instancias como las penales para conocer de los delitos en que incurran los servidores públicos, si ya tenemos instancias que sancionan faltas administrativas, en este caso tenemos una unidad de responsabilidades administrativas en el Poder Judicial que conocen de esas faltas, entonces cuestionan para qué necesitamos un comité de ética o un código de ética, ya no es necesario. La respuesta es sencilla. A través del establecimiento legislativo de delitos y de faltas administrativas, lo que se está haciendo es garantizar de que los servidores públicos cumplan la ley, lo que decíamos, con eso se cumple la ley. El servidor público no comete el delito, el servidor público no comete la falta administrativa, pero cae de la excelencia. Ahí ya no llega allá, ahí ya no llega, entonces ahí es ahí donde entra el Comité de Ética. Ok, nos vamos con esta idea para que quede bien concreto, bien entendido para nuestro auditorio, y si nos permite lo platicamos al regresar de este corte. Amigos, si se dan cuenta, este tema no es sencillo, no es fácil, pero sí es muy importante para usted, amigo del auditorio. Regresamos después de un corte. Cualquier persona que conozca de posibles incumplimientos al Código de Ética o al Código de Conducta del Poder Judicial podrá acudir ante el Comité de Ética para presentar una denuncia.
Regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho. Recuerden que estamos en redes sociales, en Facebook y en Twitter. En Facebook en Hablando Derecho y en Twitter @habla_derecho para que cualquier duda aproveche a nuestro invitado del día de hoy. Estamos con el tema Código de Ética de Conducta y Comité de Ética del Poder Judicial. Como invitado tenemos al maestro Víctor Juárez González, consejero presidente de la Comisión de Investigación y Estudios Jurídicos del Poder Judicial. Bueno, consejero, hemos estado ya platicando de muchos temas, pero creo que un tema muy importante antes del corte pasado es que estaba diciendo mi compañero Saúl, bueno, esta diferencia, ¿no? Que a veces pudieran pensar de Contraloría, ¿no? A cualquier cuestión que a lo mejor algún funcionario del Poder Judicial no realizó correctamente, que tiene esa vía, pero también tenemos acá la cuestión de la excelencia, el Código de Ética y de Conducta del Poder Judicial. ¿Cómo podemos ver esas diferencias, sobre todo para las personas que nos acaban de sintonizar en casa, pues nos puedan entender esta parte, ¿no? Que a veces es bastante confusa? Así es, no se trata de que se esté dirimiendo la misma circunstancia en distintas instancias, sino que las mismas persiguen diversas finalidades y además unas, como lo es la unidad de responsabilidades de los servidores públicos del Poder Judicial y en su caso el Ministerio Público que investiga los delitos, como ya lo decía, están investigando conductas de cierta reprochabilidad, de gravedad, que obviamente lo ideal es que no lo cometa ningún servidor público. Y por lo que hace al Comité de Ética, básicamente, como lo decía en el corte el maestro Ferman, básicamente lo que está haciendo a través de la ética judicial es vigilar, fomentar la excelencia judicial. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se pretende hacer? A través no de la sanción, dice Rodolfo Vigo, un código de ética puede prescindir de sanciones, de hecho no debe tener sanciones, pero dice lo que no debe carecer, de lo que no debe carecer es de la persuasión, de la sugerencia, del convencimiento hacia el servidor público de que debe conducirse con excelencia. Esa es la finalidad del Código de Ética, y del Código de Conducta, convencer, que salga del propio servidor público el ir mejorando. No se trata de que demos por hecho de que los servidores públicos sean excelentes y sean perfectos, sino que se vaya alcanzando esa perfección día con día, esa excelencia judicial. Y obviamente hay que reeducarse, el servidor público tiene que reformularse, reeducarse, ir aprendiendo de estos principios, de estos valores. Y dicen, no se trata de tener un código de ética y ya con eso el servidor público va a ser excelente, todos los servidores públicos del Poder Judicial van a tener la excelencia. No, se trata de difundirlo, de conocerlo, de realizar cursos, talleres, donde a lo mejor teniendo los servidores públicos se les ponga un ejemplo en concreto. ¿Qué pasa si una persona en Navidad, que estamos próximos a estas fechas, llega y te regala por motivo navideño un libro sobre ética judicial, precisamente? Entonces, ¿qué haces? ¿Lo aceptas? ¿No lo aceptas? ¿Es también falta de educación aceptarlo o compromete tu criterio, tu actuar, si aceptas ese regalo? Entonces, de eso se trata, de poner el caso concreto al servidor y que entre ellos discutan, en que ellos lleguen a una conclusión que, como se darán cuenta, va a ser íntima, va a ser voluntaria de la o el servidor público, no a fuerza, sino a través de un convencimiento, de una persuasión. Bueno, qué complejo, ¿no? Parece un ejemplo tan sencillo, pero la verdad recibirlo, no recibirlo, todos estos aspectos, ¿no? Para evitar alguna parcialidad. Yo siempre he sostenido que puedes trabajar toda tu vida en el servicio público y nunca ser un servidor público. Y hay quienes se integran a las diferentes instancias, organismos que brindan servicio al público por parte del Estado, en particular el tribunal, y siempre asumir la posición de ser, soy un funcionario público, pero nunca la idea del servidor público, que es precisamente la labor de ofrecer un servicio, y ese servicio debe tener un mínimo nivel de calidad, y por lo que entiendo en este caso, por nuestro código de ética y de conducta, nuestros códigos de ética y de conducta, se pretende entonces esta concientización, interiorización de las reglas del Código de Ética para el servidor público y que entienda que además de ser un trabajo, un empleo, por decirlo de alguna manera, pues también constituye un compromiso, una responsabilidad hacia los demás. Lo que usted dijo, consejero, es muy interesante. ¿Cómo sabemos que realmente el servidor público lo está cumpliendo? Porque entonces regresamos al primer planteamiento.
Se dicta sentencias, instruyes un proceso, dicta sentencias y se acabó, se fueron a apelación. ¿Cómo sabemos si el servidor público a lo largo de todo ese tramo, de todo ese procedimiento, cumplió o no con el código de ética? Y luego la pregunta entonces, ¿qué pasa con esas personas que no cumplen? ¿De qué manera las identificamos? Muy bien, si en el caso no deseado, que no cumpla con el código de ética o con el código de conducta, pues sobrevendría la recomendación. Una recomendación que, como ya lo dijimos, no es una sanción, así. Son opiniones, se convoca, se invita al servidor público a cambiar su conducta. Una de esas recomendaciones podría ser invitarlo a tomar un curso sobre esa conducta irregular, también una disculpa, invitar una disculpa hacia la persona, por ejemplo, en el caso de un servidor público que tiene algún maltrato con otro compañero servidor, a lo mejor vendría una disculpa, en fin, son invitaciones que se hacen y son recomendaciones. Ahora, ¿qué pasa si las cumplen? Y no solamente las cumplen, sino que además se nota, es notorio en el desempeño de esa servidora o servidor público, de ese auxiliar del Poder Judicial, que está realmente llevando en su actuar, en su conducta, esa excelencia en el servicio público. Se está previendo, precisamente a tono con esa ideología de un comité de ética, de su código de ética y conducta, de que no sea a través de la fuerza, sino a través del convencimiento, y qué mejor forma de hacerlo, sino a través de reconocimientos. Eso se prevé en el código de ética, la posibilidad de otorgar reconocimientos a aquella o aquel servidor público o auxiliar del Poder Judicial que se ha destacado en su conducta ética, se le pueda expedir un reconocimiento para estimularlo. Pues qué importante, porque siempre estamos viendo el que no cumple, ¿no? Pero el que sí cumple también, el tener un reconocimiento, creo que es algo muy importante y sobre todo es validar su trabajo. Y como bien dice, a veces se nos hace muy fácil ser de la manera que somos porque no conocemos otra. Entonces estamos viendo que están reconociendo a un compañero, bueno, ¿cuáles son los elementos que le están reconociendo a este compañero para nosotros también adoptarlo? Ahora, consejero, ¿quiénes pueden denunciar algún incumplimiento de este código de ética o de conducta? ¿Solamente algún funcionario del Poder Judicial, la gente? ¿Quiénes? Sí, podría ser un funcionario, una servidora, un servidor público del Poder Judicial, pero también cualquier persona que tenga conocimiento de un posible incumplimiento a estos códigos, se presenta ante el Comité de Ética la denuncia y obviamente entonces se instaura el procedimiento respectivo. Antes de proseguir, me gustaría hacer un comentario que escuché hace poco de alguien diciendo, en ocasiones, mejor dicho, la mayoría de las veces, no salen las noticias en los medios cuando un avión llega a su destino, sino solamente cuando cae. Sí, claro. Bueno, pues realmente es lo que pasa con el servicio de la impartición de justicia. No sabemos la infinidad de actos, cientos, miles de actos que ocurren en el Poder Judicial a través de los cuales se logra la justicia, se logra una excelente calidad de servicio. Desgraciadamente a veces nada más nos enteramos de aquellos señalamientos negativos y se llega a pensar que entonces todo el Poder Judicial está inmerso en una situación así, pero yo creo que es precisamente la idea de reconocer la labor de los que hacen bien su trabajo para que se genere esa cultura de la excelencia. Ok, en el supuesto de que, dando seguimiento a la pregunta que acaba de hacer mi compañera Isabel, bueno, puede denunciar cualquier persona, ¿qué tendría que hacerle de conocimiento esa persona al comité? ¿Qué debería de contener esa denuncia? Obviamente, datos de identificación de la persona que denuncia, como es su nombre, su domicilio o dirección electrónica para que le lleguen las notificaciones que deriven de ese procedimiento. También debe contenerse en esa denuncia una breve reseña de los hechos. ¿Para qué? Pues para que el Comité de Ética entienda de qué se trata, digamos, la denuncia y pueda proceder en relación a esa denuncia. Bien circunstanciada, ¿no? De preferencia, insisto, para que se tenga conocimiento de qué trata y pueda investigarse. De otra forma, si no se especifica, no se concretan los hechos, podría entablarse una investigación que no lleve a algo de lo que motivaba la denuncia. Hechos generales, ¿no? Es muy dada la gente, es que siempre hace esto y es que generalmente, pero no hay actos concretos que se refieran, tal día ocurrió X cosa, ¿no? Sí, es correcto el señalamiento, así es, manifestaciones de esa índole, abstractas, generales, pero que no nos aterrizan en un determinado tiempo, en un determinado lugar, pues obviamente impiden que se haga una buena investigación.
También esa denuncia debe contener los datos de identificación de esa persona o personas servidoras públicas que están siendo denunciadas, ¿no? Para obvios, para efectos de la investigación. También en su caso, los medios probatorios que van a acreditar la conducta denunciada y los juegos de copias para turnarlos en su momento a los integrantes del comité de ética y también para, digamos, correr traslado a la persona denunciada. Qué importante es que también los medios probatorios vayan, ¿no? Porque decir cualquier situación de un funcionario pues también es bastante complejo. Ahora, ¿quién recibe esta denuncia con los elementos que ya nos hizo favor de comentar? Es el comité de ética, pero tiene un área, es la unidad receptora y de notificación del comité de ética. ¿Dónde está esa unidad? Está en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, específicamente en las oficinas que ocupa la Comisión de Investigación y Estudios Jurídicos. O sea, con ustedes directamente. Así es. Pero entonces estamos hablando del inicio de un procedimiento como tal. Este procedimiento que en cierta forma, por decirlo de alguna manera, podría ser incluso de carácter controvertido, es decir, de esta denuncia que se presenta, ¿solamente existe la mera investigación o también el servidor público es partícipe? ¿Se le comunica, se le notifica, se le escucha? Vamos a un corte para que podamos abordar en nuestro corte final estos elementos, porque me parece que la gente es siempre de lo que más le interesa saber, ¿no? Es decir, ¿cómo lo hago? Claro. ¿A dónde voy? ¿Cómo lo hago? ¿Qué va a Hacerlo resultar? efectivo. ¿No? Amigos, estamos en su programa Hablando Derecho. Por favor, no le cambie. Regresamos en unos minutos. La unidad receptora y de notificación del Comité de Ética está en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, en las oficinas de la Comisión de Investigación y Estudios Jurídicos. Regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho. Estamos con el tema Código de Ética, de Conducta y Comité de Ética del Poder Judicial. Y para esto tenemos como invitado al maestro Víctor Juárez González, quien es consejero presidente de la Comisión de Investigación y Estudios Jurídicos del Poder Judicial. Y bueno, maestro, pues estábamos platicando, Saúl había hecho esta pregunta antes del corte, pero bueno, ya no nos dio tiempo. Ya empezó la denuncia en contra del servidor público, en este caso, que no tuvo alguna conducta que no estuvo conforme al código. Se le notifica, él tiene este derecho de audiencia para que le pueda él decir, bueno, pues esto no pasó de esta manera. ¿Cómo se lleva a cabo este procedimiento? Efectivamente, primeramente llega la denuncia, como habíamos dicho, y después pasa por un proceso de calificación de la misma para determinar si realmente se es competente para conocer de la misma por parte del comité o quizá no. En el caso de que se advierta una probable comisión de algún incumplimiento de los códigos de ética y conducta, entonces se turna ahora sí el comité. En el caso de ser necesario, se llegan a practicar algunos medios probatorios y después de eso que se recaban, quizás entrevistas, la entrevista con la persona denunciada. Entonces ahora sí llega otra vez, una vez más, con la totalidad del comité de ética para que valoren si se está incumpliendo esos códigos y si procede la recomendación. Ese es el trámite. El trámite, okay. Así es. ¿Qué tiempo se llevaría entonces? Porque, a ver, ¿hay denuncias en este momento? Se está tramitando. Okay. ¿Qué tiempo, no? Porque hablamos de que esto es nuevo y a lo mejor todavía no estamos en la posición de decir, pues en promedio, los tiempos, etcétera, ¿no? Habrá tiempos a lo mejor señalados en el código, no lo sé. Así es, bueno, contestando a la pregunta, la primera, sí se está tramitando una denuncia, se está valorando, está en el momento de la valoración, si realmente es competencia del comité de ética o no, y en su caso, si existe o no la probable comisión, el incumplimiento del código de ética. Estamos en esa fase, digamos, empezando. En cuanto a los tiempos, dependerá, si hay asuntos, dependerá los medios probatorios que se presenten, y todo esto va generando, obviamente, el tiempo que nos va a demorar conocer de una denuncia. Por ejemplo, también puede suceder algo que no está
que se puede prever es de que llegue la denuncia, pero que no cumpla con los requisitos de la misma. Entonces ahí no podríamos ya cumplir en un momento dado con una temporalidad, se tendría que regresar o requerir. Dije regresar porque estoy pensando en la que tenemos en trámite, pero que se trata de una juzgadora que remitió la denuncia, le faltaron precisar los hechos, y entonces se le está regresando para que los precise, y porque realmente no se advierte del legajo que mandó, no se advierte cuáles son los hechos, ni siquiera el nombre de la persona denunciada. Entonces eso va a llevar tiempo, que nos remita la información, pero puede ser que la denuncia, la persona denunciante, no haya cumplido con esos requisitos, se regresa y entonces ya una vez que esté satisfecha los requisitos de la denuncia, tiene 20 días el Comité de Ética para poder calificar, como lo decía, si es un probable incumplimiento de los códigos o si se es incompetente, vendrían las fases ya después, del desahogo de los medios probatorios y de la decisión. Se entiende obviamente que esto debe de ser algo rápido, algo pronto, ¿no? Estamos hablando de un código de ética, un código de conducta que pondera, que da prioridad a la rapidez en la impartición de justicia. Obviamente entonces debemos de ser muy expeditos en el conocimiento y en la decisión de este tipo de procedimientos. Maestro Víctor, si ustedes analizan que una denuncia realmente es para la unidad de responsabilidad de servidores públicos y no para ustedes, ¿ustedes de oficio la canalizan para allá? Digo, que alguien pudiera estar un poco normal, ¿no? Sin, a veces a nosotros es complicado el código de conducta, ley de responsabilidad de servidores públicos. Nos damos cuenta que no es algo que es competente para ustedes. ¿Ustedes de oficio lo remiten o qué pasaría? Así es, está a una disposición, no solamente en el código de ética, sino en el de conducta, que prevé esas circunstancias. Y advertimos que se trata más bien de una competencia de esa unidad, entonces se remite de manera oficiosa. Así es. Okay. Regresando un poco a lo que nos había referido con relación a las consecuencias de la observancia o no observancia de los códigos de ética y de conducta. A mí me llamó la atención, hacía una breve referencia en el corte, en el sentido de decir, bueno, aquellos servidores que sí cumplan, por ejemplo, se prevé la posibilidad de un reconocimiento. Y decía yo, bueno, finalmente lo que es la actividad de uno, la responsabilidad que uno ha asumido, el compromiso con el cargo, nos implica ya de suyo que tengamos que cumplir por que convicción, nuestra obligación, porque es nuestra obligación. Y mucha gente luego se cuestiona, bueno, ¿por qué vas a reconocer algo que es la obligación de hacerlo? ¿No? Pero usted dio una pauta muy precisa al hablar de excelencia. Esta condición de los reconocimientos sería ¿cuál? ¿Por qué? O sea, para que la gente no se quede con la idea de por qué premias lo que es obligación tienes que hacer, del servidor, ¿no? Así es, tendríamos que solucionarlo a través de algún ejemplo, alguna situación, pero tiene que ver con eso, con la consecución de la excelencia, no cumplir con mi obligación, sino ir más allá. En el corte, maestro Ferman, usted hablaba de una situación de compromiso, de ir más allá sobre esta temática. Por poner un ejemplo, en el Poder Judicial Federal, el reconocimiento al mérito judicial que se otorga, se otorgó en una ocasión a la viuda de un juzgador, que este juzgador llevó el asunto, conoció de un asunto respecto del cual habían estado evitando algunos otros juzgadores a través de algunas situaciones, unas excusas, etcétera. Veían que el asunto era muy complicado, el juzgador lo asume precisamente porque él pensaba, este es mi compromiso, aún sabiendo que representa un peligro para mi persona, lo conoció y desafortunadamente pues, en ello perdió la vida. Entonces digo, es ese tipo de situaciones en donde se advierte que se pondera el ánimo de la impartición de justicia, de esa vocación de otorgar a la sociedad un servicio que se merece, que está exigiendo a la sociedad todos los días una calidad del servicio, en el servicio de la impartición de justicia, y que se muestra a través de la conducta, no del pensamiento, sino de los hechos, que se asume el trabajo, se acepta, se asumen horarios que no están dentro de la jornada laboral, se dictando las resoluciones correspondientes en los tiempos de ley, a veces incluso, aunque no se tengan algún recurso, la persona ve cómo lo solventa y con esa vocación de servicio llega a esa excelencia. Entonces se trata de eso, de ir más allá. Y hablaba de la creatividad, hablaba de esa, la creatividad del juzgador, sobre todo ahí sí de los juzgadores y las juzgadoras, de aplicar, de solucionar un asunto con la aplicación de derechos humanos, y a veces eso no está en la norma,
cumplir con la norma nos llevaría a algo muy sencillo. Sí. Ir a aplicar el derecho humano, el principio de pro persona, nos lleva a otro nivel. Ese ánimo de hacer algo más de lo que está en la ley y de que logre que a través de ese comportamiento se logre un verdadero acceso a la justicia, creo que eso revela, por ejemplo, una excelencia en la impartición de justicia. Claro, creo que esa sensibilidad, ¿no?, que debemos tener todos como juzgadores. Maestro, usted refería que anteriormente ya había un código de ética y después del sistema anticorrupción existe ahora este nuevo código de ética que usted mencionó. ¿Cuáles son los elementos de diferencia fundamentales que tienen estos dos? ¿Por qué el cambio? ¿En qué benefició este sistema anticorrupción para que nosotros tengamos un código de ética y conducta mucho más actual y que realmente pueda ser benéfico para la sociedad? Este sistema anticorrupción obviamente contempla disposiciones que estuvieron diseñadas desde su origen para combatir precisamente esa problemática, ese fenómeno tan dañino para la sociedad mexicana. Y obviamente entonces participaron aquí pues no solamente legisladores, sino organizaciones, etcétera, que priorizaron qué era o dónde detectaban ellos que había riesgos para que un servidor público cometiera algún acto de corrupción. Entonces por eso se expandieron los principios, ya no hablamos de los 5 principios que están en la Constitución, en el artículo 100, sino se expandieron a más. Decíamos que tenemos ahí 15 principios, 8 reglas de valor y 13 reglas de integridad en el sistema, en los lineamientos del sistema anticorrupción. Entonces es lo que motivó la problemática que se está viviendo, está motivando a que se sea más riguroso y se esté exigiendo más cada día al servidor público. Si entonces tenemos como base de esta nueva regulación ética este sistema anticorrupción, los principios que usted refiere, ¿cabe la posibilidad de que los servidores públicos o el usuario, el público, el justiciable en el Estado, en el caso del tribunal, puedan hacer sugerencias? Puedan venir al tribunal y decir, oye tribunal, ¿sabes qué? Para un mejor desempeño del servidor público, una conducta más ética, etcétera, queremos sugerir esto. Claro, desde luego, esa es la idea de este instrumento del Código de Ética, el ser un canal de comunicación con las servidoras públicas, con los servidores públicos, con la sociedad, para que nos sugieran, obviamente vía el Comité de Ética, esa innovación, ese perfeccionamiento día a día que nos conduzca a obtener el mayor de los beneficios que la sociedad está requiriendo en estos momentos en la impartición de justicia. Así es, maestro. Consejero, ¿qué pasaría si hay un funcionario que ya tiene varias recomendaciones? Sabemos que no es coadyuvante, que no se le va a obligar, no se le va a sancionar, pero ¿qué pasaría ante el Tribunal Superior de Justicia que veamos que un compañero o compañera está teniendo varias recomendaciones por su labor? ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, esto podría ser motivo para que se haga el conocimiento de la unidad de responsabilidades. Si bien es cierto, no debemos confundir, pareciera que se confunden en un momento dado la unidad de responsabilidades con el Comité de Ética. Recordemos que uno sanciona y el otro solamente recomienda, estimula, sugiere un perfeccionamiento en el actuar. Sin embargo, en un caso así, pues sí, pues serían varios antecedentes que ya nos están revelando algo, un foco rojo ahí, y que podría hacerse del conocimiento de la unidad. A lo mejor eso podría ser sujeto de valoración en una resolución de la unidad de responsabilidades. Digo, en un caso así. Claro, que ya esté siendo reiterativo. Incumplimiento reiterado. Y finalmente, consejero, el público en general, ¿dónde puede consultar? ¿Puede consultar los códigos de ética y de conducta del Poder Judicial? Así es, maestro. Una de las finalidades de que exista el Comité de Ética es precisamente eso. Hay que señalar que ya contábamos con 2 códigos de ética, pero eran instrumentos que los teníamos ahí. ¿En la gaveta? En la gaveta, y algunos contaban con él en la gaveta, algunos no, sí, no. Tampoco ni siquiera lo tenían. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que está ayudando el Comité de Ética? O no ayudando, más bien es su obligación, es que una de sus funciones es difundir el Código de Ética. No se queda uno con la publicación en el periódico oficial, sino que además debe de llevarse a cabo cursos, talleres y por todos los medios difundirlo. Bueno, pues desgraciadamente el tiempo voló, la verdad fue muy rápido, pero bueno, pues muchísimas gracias, consejero, ha sido de verdad un gusto y creo que para todos en casa pues ustedes pudieron ver la importancia que tiene nuestro Código de Ética y de Conducta y ustedes es muy importante, como decía también el compañero Saúl en la última pregunta, que usted lo vea dónde está y para que sobre todo lo conozca. Saúl. Es un gusto, amigo, muchísimas gracias, que tengan excelente tarde.